Bien. Bien preocupado. ¿Por qué? No terminamos vejiga todavía, ¿verdad? No. En otro grupo sí ya terminamos. Bueno, después de vejiga, miren esta ecografía, porque es importante conocer la anatomía para que nosotros como médicos. Bueno, autorización del paciente. Autorización. Es importante que ustedes conozcan anatomía porque ustedes como médicos, yo como médico solicito este examen, este estudio y llega para mí y ustedes van a ver que es pura anatomía. ¿Está bien? Dice, ambos riñones presentan un tamaño conservado. ¿Lembran por qué siempre yo pido en el examen conozcan los tamaños, conozcan el diámetro, conozcan todo? Siempre digo para ustedes, ¿verdad? Y simétrico, quiere decir que no hay un riñón que sea así extremadamente pequeño y no hay otro riñón que sea así de enorme, ¿se entiende? Y un contorno regular, contorno quiere decir todo el borde, ¿se entiende? Todo el borde. Riñón derecho mide 1,5 por 35 milímetros, espesor cortical, ¿qué quiere decir espesor cortical? La corteza, ¿lembran? El riñón tenía corteza y tenía médula, ¿lembran? La corteza entonces se divide el tamaño y la médula donde se encuentran las pirámides también. ¿Está bien? Después dicen, el espesor de la corteza mide 12 milímetros. Ustedes tienen que saber que entre milímetros y centímetros es, por ejemplo, si dice 12 milímetros, es 1,2 centímetros. ¿Está bien? O sea, conservado. Riñón izquierdo de 102 por 34. Ven que siempre hay una diferencia bien pequeña, ¿está bien? Espesor cortical conservado también aquí. Lembran que yo les dije, el riñón del lado izquierdo es levemente más grande que el del lado derecho. ¿Se entiende? Ambos riñones tienen una buena diferenciación córtico-medular. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ecografía, así, hay una diferencia que se ve bien corteza y se observa bien la médula. En las insuficiencias renales no hay esa diferenciación. ¿Entienden? Por eso se menciona, no hay, o sea, tiene una buena diferenciación córtico-medular y un espesor parenquimatoso. ¿Qué quiere decir eso? El parénquima de mi riñón, el tejido renal está bien conservado. ¿Está bien? Y simétrico. No se observa hidronefrosis. ¿Qué es hidronefrosis? El famoso agua en los niños. ¿Está bien? Así como nosotros decimos agua en un pulmón cuando hay edema. ¿Entienden? Pero no hay ni imágenes de litiasis. Yo conversé con ustedes mucho la semana pasada de litiasis, ¿lembran? Sí. Vejiga de forma y tamaño conservado de pared, fina y regular. Perfecto. Las paredes de la vejiga siempre tienen que estar finas y regulares. Si están engrosadas puede ser una cistitis, ¿entienden? Una inflamación. Y de contenido anecogénico, ¿qué quiere decir? Y homogéneo significa que solo hay agua, solo hay xixi normal. No hay un contenido hipoecogénico que podría ser una litiasis dentro de la vejiga, y homogéneo está bien, significa está todo, ¿cómo decir en otra palabra homogéneo? Igual. ¿Eh? Igual. ¿Cómo? Igual, semelhante. ¿No? Sí, eso, está todo igual, el contenido de adentro no significa que si tengo algo heterogéneo, significa que es diferente, ¿se entiende? Y aquí descubrimos, por suerte solicité para Amy su ecografía, siempre hay cosas Amy dice, observación, pequeño hemangioma hepático de 15 milímetros en el lóbulo hepático derecho, por suerte solicitamos este estudio. Rastreo renal y de vías urinarias sin imágenes patológicas, pero ven que o sea, yo solicité de vías urinarias y por suerte investigaron hígado. ¿Qué quiere decir hemangioma hepático? Voy a buscar aquí una imagen para mostrarles. Es como esto de aquí. ¿Ven? Sería sencillo. ¿Cómo que está es un tumor, pero benigno. ¿Está bien? Es el tumor, por suerte, más frecuente del hígado. Así, en simples palabras, parece un conglomerado de vasos sanguíneos. ¿Entienden? Sí. Nosotros hablamos conglomerado, que sería como un marañado de vasos sanguíneos, que siempre el tamaño importa, ¿sí? En el de ella, ¿cuántos centímetros falaban? 0,5 centímetros, que sería 15 milímetros. O sea,
menos de 20 milímetros, no hay preocupación. Más de 40 milímetros, ahí sí nos preocupa. ¿Está bien? ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que este tumor aumente? El consumo exagerado de estrógeno tiene que ver mucho con los anticonceptivos. ¿Está bien? Entonces, alta carga de estrógeno o hacer la famosa terapia de reemplazo hormonal cuando las mujeres fican en menopausia. Generalmente hacen esa terapia de reemplazo o mismo los anticonceptivos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué solo se recomienda hacer en esto? En 6 a 12 meses un estudio así de imagen para corroborar que no creció. Si no creció, expectante, solo expectante, observación. ¿Entienden? Mas eu posso tirar? Se puede sí, causa Se eu síntomas. estiver, por exemplo, na menopausa e estiver grande, eu posso tirar para eu fazer a posição hormonal. Sí, pero fíjense conmigo, en la menopausia disminuyen todos los niveles de hormonas. Entonces tu tumor ya no se va a alimentar de ninguna hormona, entonces va a ir disminuyendo. Sim. No precisa. Assim até lá amolecer. Solo tiene que hacer un control entre 6 meses a 1 año. Es congénito, no es algo maligno. Y generalmente es eso, un conglomerado de células. Y ahí tienen que saber, si es un conglomerado de vasos sanguíneos, ¿ustedes harían o no biopsia? No. ¿Y cómo se ve? Aquí no se entiende nada más. Aquí. Esta es la corteza. ¿Ven? Corteza. Esto de aquí adentro es la médula. Allá se ve un cáliz menor, ¿ven? Cáliz menor. Acá se ve otro cáliz menor. Y así es. ¿Ok? Entonces hace un tamaño de aquí hasta aquí corteza. De aquí hasta aquí médula. Y después hace un tamaño de aquí hasta aquí. ¿Entienden? Aquí está el fígado. No caso do senhor idioma, seria esse negócio aí? Eso. Aquí. Y el ecografista hace de aquí hasta aquí el tamaño del tumor. ¿Se entiende? Se logra diferenciar que este es el fígado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sim, isso. Tiene el formato, ¿verdad? Después, este es el otro ring, o sea, el otro riñón. Ahí la corteza, aquí la médula, no hay cálculos. ¿Okay? Como se veria se tivesse cálculo? Está Si brilhando. estuviera presente un cálculo, iba a dar una sombra. Y choca contra una interfase dura, va a dar una sombra. Y si, por ejemplo, es un quiste, solo tiene agua, va a ir y va a pasar los ojos, o sea, no va a dar una sombra. ¿Entiendes? Y criterios de imagen. Sin quistes, sin cisto, ¿ve por qué es? Aquí lo que quiero llegar a mostrarles estas imágenes. Silencio. Es o sea que imagen, nosotros como médicos todos los días vamos a solicitar imágenes, ¿entienden? Y nosotros tenemos que saber lo que puedo encontrar y saber cómo buscarlo, ¿entienden? Y saber lo normal para conocer lo patológico, ¿se entienden? Bueno, entonces en vejiga nosotros tenemos diferencia vejiga entre el hombre y la mujer, ¿ok? Silencio, por favor. La vejiga es el lugar donde se almacena nuestra orina. ¿Está bien? Ya vimos desde arriba, desde riñón, uréteres, ¿sí? Ahora vemos la vejiga, que es casi el último lugar donde va a terminar nuestras vías urinarias. ¿Dónde termina mismo? La uretra, y luego la uretra ya para afuera. ¿Está bien? Entonces, la mujer es un poco más baja. ¿Por qué va a ser un poco más baja la mujer? Por la presencia del... Ay, ¿dónde está? No encuentro una imagen aquí. Por la presencia del útero, enseguida voy a mostrar. Este es el hombre. ¿Por qué? Porque aquí tiene la próstata, ¿sí? Entonces, en el hombre, si ustedes se fijan, la próstata es como que eleva más la vejiga. ¿Está bien? Por eso es que dice que en el hombre está más levantada por causa de la próstata. ¿Está bien? La mujer es más anterior y más baja por causa del útero. ¿Sí? Quando o homem está com
¿Va a afectar en qué aspecto? Aí ele vai urinar mais, Comprimir. vai comprimir. Va a comprimir. No, inclusive es al contrario, orina menos. ¿Saben por qué? Mas urina Canal mais vezes, urinário, né? menos, mas mais vezes. Ah, Teve uma eso sí, palestra eso sobre tiene que ver. isso. Va. Legal. Piensen conmigo. Continua, cara. Esta próstata de los hombres rodea así. Así está la uretra. ¿Está bien? Donde tiene que hacer xixi el hombre. Y la próstata está así. Y si la próstata aumenta de tamaño, no solo va a aumentar para afuera, va a aumentar para adentro. Entonces va a comprimir la salida de la orina. Aí urina poucas vezes, mas muitas vezes. Sí, aumenta la frecuencia, pero orina poco. Urina Sí, o sea, aumenta frecuencia, pero disminuye la cantidad. Gotejo. Y gente, esto el paciente cuando tiene la famosa hiperplasia prostática, ¿sí? Los hombres, eso es casi natural que vayan a partir de los 40 para el frente a una hiperplasia prostática. ¿Bien? Eso es fisiológico, porque hiperplasia prostática es solo agrandamiento de la próstata. ¿Está bien? Más, si hablamos de una prostatitis, ya es una inflamación. Si hablamos de un tumor de la próstata, es una neoplasia, un cáncer. ¿Está bien? Hay que determinar si es benigno, maligno, biopsia, etc. Eso ya es otro tema. ¿Está bien? Pero justamente cuando vemos el sistema genital masculino, que vamos a hablar de próstata y de la uretra, se van a dar cuenta que puede haber patologías que comprimen esa uretra y que va a dificultar que el hombre pueda hacer xixi. ¿Entienden? Que haya que pasar una sonda. ¿Sí? Y no es cualquier sonda que se pasa. Nosotros tenemos sondas de pole, ¿saben? El amarelo, ese de bujacha parece, ¿sí? Y está la otra sonda que es una sonda siliconada, que tiene es un poco más caro, pero puede ficar más tiempo que la de la pole. Entonces, para un paciente con hiperplasia prostática se utiliza ese tipo de sonda siliconada. Cuando ya no se consigue pasar la sonda porque está muy comprimido, ya empieza a hacer hematuria, ya sangra, se le coloca, o sea, se le hace una punción aquí, encima de la vejiga. ¿Me entienden? Se puede colocar también una sonda ahí, solo que es de otro tipo, ¿está bien? O una punción de alivio, se le dice. O sea, una punción suprapúbica, que funciona ahí, se coloca un catéter y él tiene que drenar la orina cuando el paciente hace el globo vesical. ¿Sí? Essa situação de em termos de avanço ou idade do paciente já não é mais indicada a cirurgia, né, de remoção da próstata, e fica nessa situação para dar um pouco de qualidade para a pessoa terminar de viver sua vida. Sí. Paliativo. Entendi. E no caso. Puede causar una incontinencia en el paciente, puede causar estenosis, o sea, lo contrario, porque ustedes saben, todo tejido que se retira o que se corta o que hace cualquier cosa forma cicatriz. ¿Entienden? Entonces, si yo hago una cicatriz en un lugar donde es un conducto, ¿qué puede pasar? Obstrucción. ¿Entienden? O sea, o puedo dejar con incontinencia otro polo o puedo tener una obstrucción, una estenosis uretral. ¿Entienden? Eso es si la cirugía, cualquier cirugía puede tener complicaciones. ¿Está bien? Entonces, lo mínimo posible se toca cualquier órgano. Claro, hay órganos que no son vitales para nosotros y que nos pueden dar mucha complicación. ¿Está bien? Pero este tipo de órganos que está perto de otro, y perto de otro, y perto de otro, no hay por qué tocar si es que no hay criterio para cirugía. ¿Se entiende? Entonces, eso puede ser estenosis o insuficiencia. ¿Está bien? Gente, capacidad fisiológica. Capacidad fisiológica nuestra, vejiga, claro, depende. Una persona pequeña puede tener una vejiga un poco más pequeña, ¿está bien? En comparación a una persona más grande. Pero 250 o 300 ml aproximadamente hasta que aparezca el deseo de orinar. O sea que cuando aparece ese deseo de orinar, hay un músculo, nunca sintieron ustedes cuando quieren hacer demasiado xixi que parece que está pulsando abajo, ¿sí? Ese es la contracción de un músculo, ¿sí? Y ese músculo que se está contrayendo está en la pared de la vejiga, ¿entienden? Entonces, ese músculo llamado músculo detrusor, así mismo se llama músculo detrusor, es el que está dando aviso para poder evacuar el xixi. ¿Se entiende?
Bueno, y si se sobrepasa esta capacidad fisiológica, por eso dice, fisiológica es normal, patológica ya sería algo anormal, ¿está bien? Ya sería algo que no debería pasar. Pero supongamos que se sobrepasó la capacidad, ¿qué va a pasar? El paciente va a liberar esfínter, ¿entienden? O sea que se va a hacer xixi por el mismo, ¿se entiende? Por eso es que cuando nosotros tenemos la necesidad de hacer xixi, es porque ya se está llegando a esa capacidad y tenemos que irnos al baño a orinar, ¿está bien? Porque si se sobrepasa, si la paciente asegura mucho tiempo o el paciente asegura mucho tiempo su xixi, entonces puede liberar esfínter y ahí se hace todo xixi el paciente. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿cómo se vería una vejiga que no está llena? Así que vamos a decir está vacía. Claro, la vejiga nunca fica vacía del todo. ¿Está bien? Tiene un residuo normal. Pero cuando no tiene mucho xixi, fica así. ¿Está bien? Y cuando ya está llena, fica de esta forma. ¿Ok? Y miren bien, esto de aquí, esta estructura blanquecina de aquí es la sínfisis. ¿Ok? La sínfisis púbica, ese hueso que nosotros conseguimos tocar aquí. ¿Está bien? Esa sínfisis, presten atención en una vejiga vacía, como está a la misma altura de la sínfisis. ¿Cierto? Ahora, comparen aquí la sínfisis con una vejiga llena. ¿Entienden? Sobrepasa el nivel. ¿Sí? Entonces, la vejiga vacía, entonces, fica más el vértice. El vértice es esto de aquí. ¿Okay? La base sería esto de aquí, la parte posterior. Y esta parte sería la parte inferior. Esto de aquí donde está el cuello de la vejiga. Cuello, esto es anterior, esto es posterior. ¿Ok? Entonces, a este nivel tenemos la parte superior y la parte posterior. ¿Ok? Aquí adentro, nosotros tenemos ya el orificio interno de la uretra. ¿Está bien? Perfecto. Y es aquí, en la parte posterior, en el fondo, en el cuello de la vejiga, donde yo encuentro ese trígono vesical que yo había hablado para ustedes la vez pasada. ¿Está bien? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Aquí. ¿Está bien? La vejiga llena, entonces, ¿cuáles son las porciones que cambian de forma? Es la parte anterior, ¿ok? El vértice, esto de aquí, porque esto de aquí permanece fijo. ¿Está bien? Yo tengo calor. ¿Ustedes no tienen calor? Sí. ¿Pueden encender el ar, por favor? Porque yo tengo que fijar hasta las 7 de la noche, no puedo ceder ahora, por favor. Por favor. Que adentro la vejiga tiene este aspecto, parece medio rugoso, ¿está bien? ¿Por qué? Porque, claro, tienen que preencher de orina y eso sus paredes tienen que estirar, ¿entienden? Tienen que estirarse, ¿ok? Y allá se ve el trígono vesical. El trígono vesical estaba conformado por las dos desembocaduras de estos orificios ureterales y el orificio interno de la vejiga, del uretra. ¿Está bien? ¿Qué? Tem uma coisa que pode se formar no tipo que pegue ela de dentro para fora? De dentro para afuera. Es muy difícil eso. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. María. Es que te comprendan, yo tengo 8 grupos en la UCP y cada grupo tiene 105 alumnos, entonces tengo casi 1000 alumnos. ¿Sí? Perdón si a veces no me recuerdo el nombre. Memoria fotográfica tengo, nombre no. ¿Está bien? Tengo memoria geométrica. Difícil, María. Muy difícil. ¿Saben por qué? Por la pared de la vejiga. Porque la pared de la vejiga parece así, muy fina, parece muy delicada, pero tiene músculo detrusor. Y ese músculo detrusor tiene 3 capas. ¿Cómo se escribe? Inclusive enseguida va a aparecer una diapositiva que tenga detrusor. ¿Está bien? Ese músculo tiene 3 capas, 3 camadas. ¿Sí? Si la vejiga solo fuera mucosa, si fuera solo como una tela, si fuera así algo fino, iba a ser mucha más posibilidad de poder perforar. ¿Está bien? Pero al tener mucosas,
mucosa muscular que es bien gruesa, ¿sí? Y aparte otra vez el peritoneo ahí arriba, es difícil que se pueda perforar por cualquier estructura, ¿entendés? A no ser que se le tiene que pasar. Yo nunca he escuchado una perforación de vejiga, a no ser que sea una cirugía donde se perforó la vejiga, así de forma externa, pero de forma interna para afuera es muy extraño. A gente tinha comentado sobre algum órgão. Quando perfura quando perfura, ele vaza. Eu fiquei pensando que essa bexiga também pode vazar dentro do estômago. Sí, pero ¿sabes por qué en el estómago sucede eso? Por las úlceras. Primero gastritis y después úlcera. O próprio produto, né? Sí, porque comparando más, estómago tiene ácido, ¿está bien? Y puede tener la gastritis y puede tener la úlcera, sin embargo la vejiga no tiene esos componentes. Por eso es más complicado que pueda suceder esa posibilidad, ¿está bien? Aquela cirurgia de peito, que a maioria das mulheres tem que fazer uma idade. Miren la cantidad de camadas que tiene, ¿sí? Muscular, ¿sí? Tiene la camada mucosa, serosa, que parte ya del peritoneo, ¿sí? Recuerden que la musculatura de la vejiga es lisa. ¿Qué quiere decir lisa? Es involuntaria. Nosotros no tenemos la capacidad de contraer la vejiga, ¿sí? Cuando está contrayendo por sí sola, cuando queremos hacer xixi, nosotros no tenemos la capacidad de relajar esa vejiga, ¿está bien? Entonces, tiene músculo detrusor de la vejiga tiene el músculo del trígono vesical, que acaba siendo lo mismo que el detrusor nada más. O sea, la literatura divide, pero acaba siendo el detrusor igual, ¿está bien? Miren, hay otros músculos ya en la parte externa que ayudan a la vejiga, que son tubo vesical, recto vesical, en la mujer, vésico vaginal, y en el hombre, vésico prostático, ¿está bien? O sea que por eso es difícil esa teoría de que pueda ser perforado fácilmente, ¿se entiende? Entonces, vengo aquí, miren, esto de afuera es el peritoneo, ¿ok? Miren el grosor del músculo, ¿está bien? Este es el músculo detrusor, ¿ok? Luego tengo, claro, esta parte histológica, la submucosa, la lámina propia y el epitelio transicional. Ustedes ya dieron un riñón, ¿verdad? En histo. Sí. ¿No? Não, isso não. É sistema urinário, né? O groselha a gente viu o semestre E passado. o digestivo e vaso Vai entrar agora no final. Ah, ya. Entonces, a este epitelio, no enseño yo histo, pero recuerdo histo cuando di en 2015, ¿hace cuánto tiempo ya fue? Hace 10 años, gente. Vamos a cambiar el tema. Este epitelio se le dice de dos formas, o epitelio transicional, ¿sí? O transición de epitelios, o urotelio, ¿está bien? Que solamente obviamente hay en el aparato urinario, ¿está bien? Ustedes van a ver cuando vean láminas de histo que la vejiga tiene un urotelio. Eso siempre se suele preguntar en histología, ya sea en la práctica, en laboratorio, en láminas o marcando en el microscopio. Urotelio, ¿está bien? Bueno, entonces, este músculo detrusor, gente, a mí no me interesan las capas que tiene porque es histo. A mí lo que me interesa es que sepan que es un músculo muy potente, que todas estas tres capas que están aquí se contraen al mismo tiempo en el momento de la micción para poder vaciar la vejiga. O sea, primero da una señal de aviso que hay que vaciar. Segundo, cuando la persona ya se va a hacer xixi, nunca sintieron así que cuando están haciendo xixi parece que algo está contrayendo ahí abajo y después un alivio. Ese alivio es porque se está relajando el detrusor. ¿Entienden? Todo tiene un porqué, ¿sí? Entonces, es eso, ¿ok? Y lembren, yo no sé si les hablé del tema de la sonda. ¿Lembran cuando yo hablé para ustedes? Colocan una sonda en un paciente que tiene globo vesical. ¿Ya escucharon hablar del globo vesical? ¿No? Gente, ese globo vesical, voy a mostrar para ustedes. Ese globo vesical parece un paciente embarazado, ¿verdad? Parece un paciente que está grave, ¿está bien? Pero en este caso es hombre, ¿verdad? Voy a mostrar para ustedes. Así. Wow. ¿Ven? Esta es mi clase de cirugía, pero voy a mostrar para ustedes, ¿está bien? Cuando ustedes hacen el
globo vesical, o sea, cuando el paciente hace globo vesical, ¿cómo adelantarse? ¿Cómo se adelanta eso? Sí, es de la vejiga, gente, ahí está. No hace falta que vean esa parte, ¿verdad? Que se coloca sonda. Pero hay que figurar. Vocês vão fazer isso no internato todo dia. Todo dia. Ah, licenciado desse homem. Não. Anestesia. Só usa uma pomadinha de xilocaína, Lu. ¿Qué está haciendo con eso? Está ayudando a contraer la vejiga. ¿Ven? Miren ahí, ya va a explotir. Más tenés que lembrar, ese paciente probablemente es un idoso y ese idoso probablemente tenga hiperplasia y eso quiere decir que no consigue orinar. ¿Entienden? Bueno, deja un momento y después si es de alivio se retira. Gracias, muchas gracias. Si es de alivio se retira en el momento después y su paciente se va a su casa. Si es un poco de permanencia, tiene indicación, entonces pica más tiempo la sonda. ¿Está bien? Ese tipo de sonda se puede quedar en nuestro hospital, nosotros decimos máximo 14 días. Hay otro hospital que dice 21 días, para mí ya es mucho 21 días. Y hay otras, la sonda siliconada sí es la que puede picar más tiempo. ¿Está bien? 45 días. Este tiene su técnica. Yo le hablé a mi alumno. Peritoneo vesical, gente. Hay una cosa aquí, dijimos que el fondo de saco en el hombre. Esto es hombre porque aquí está la vesícula seminal, aquí está el conducto deferente y no hay útero. Entonces, miren cómo el peritoneo pasa encima del recto, pasa encima de la vejiga y va para encima. O sea que el peritoneo no cubre totalmente la vejiga. ¿Está bien? Solo su parte superior, haciéndolo a ese órgano subperitoneal, o sea, pica debajo del peritoneo. ¿Se entiende? Así como el recto. Ven que el recto no tiene completamente peritoneo y luego pica con la vaina rectal. ¿Lembramos? Bueno. Y en la mujer dijimos, en la mujer es aquí atrás, fondo de saco recto uterino, ahí está ese fondo, ¿ok? Hay otro saco aquí, receso prevesical, enfrente de la vejiga, ¿ok? En el hombre también tenemos el pre, solo que en el hombre aquí atrás, lo único que diferencia es que solo tiene el recto vesical, no tiene recto uterino, claro, ¿ok? ¿Cuáles son las relaciones que tiene? Nosotros tenemos unos ligamentos aquí que se llaman ligamentos pubo, por la pubis que está ahí enfrente de la síntesis púbica, vesical porque se liga a la vejiga. Esos son uno de esos ligamentos que ayudan con la continencia. Lembren que la continencia tiene que ver con los esfínteres, no con algo muy externo, pero lo externo siempre ayuda. ¿Se entiende? Y en ese lugar mismo se encuentra un espacio. Ese espacio se llama espacio retropúbico, retro detrás del pubis, de Retzius. Y en ese espacio se encuentra un montón de vasos sanguíneos. ¿Está bien? Un montón de plexos. Estos de aquí. Estos son los ligamentos pubo, este es el pubis, pubo, vesical, porque se une a la vejiga. Estos ligamentos de aquí. ¿Ok? Ligamento pubo vesical y en el medio que está el plexo venoso vesical, lo que le estamos mostrando, el venoso de Retzius. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son las relaciones? Miren, en el hombre tenemos las asas delgadas, ¿ok? Relación con la vejiga. En
atrás al recto, el de fondo de saco recto, vesical, ¿ok? Y en la mujer lo que tenemos son, aparte de las asas que deberían estar aquí, fondo de saco, aquí, vésico, uterino, vésico, vejiga, uterino, útero, ¿está bien? Y el útero mismo que ven como está encima de la vejiga. Por eso, esta imagen es lo que quería encontrar al inicio. Ven como el útero es como que baja más la vejiga y lo manda más para adelante. Sin embargo, en el hombre está más para encima. Está levantado. ¿Por qué? Por la próstata. ¿Está bien? Sí. Es uno de los motivos. La semana pasada nosotros hablamos de ITU, ¿cierto? Con ustedes lo hablé, ¿verdad? Y dije, ¿cuáles son los factores que hacen que la mujer tenga más infección urinaria? Hablamos muchísimo. Hablamos de que la uretra es más corta, hablamos de que la zona fica más húmeda por el movimiento normal que tiene la mujer a veces. Hablamos de que el peine, es decir, esa unión que hay entre el anus con la vagina y ahí ya está el meato uretral es más perto. Hablamos del pH de la mujer que lucha las bacterias buenas contra lo malo. Hablamos justamente de esa posición de la vejiga que también aumenta la frecuencia de infecciones. ¿Está bien? ¿Cómo estaba la semana pasada, verdad? Bueno, más hablamos de todo eso. Y es importante, justamente tiene que ver con la anatomía. ¿Está bien? Entonces, miren la relación que tiene el uréter aquí, la vejiga, con esta pintura de aquí que está pasando aquí encima, que es el conducto deferente en el hombre, ligamento redondo de la mujer el ligamento redondo del útero en la mujer. ¿Está bien? Las relaciones de la vejiga, atrás en el hombre están las vesículas seminales, esto de aquí, vesículas seminales, vamos a hablar en genitales, ¿no? El conducto deferente, el uréter que va a entrar a este nivel, ¿okay? El recto aquí atrás y la próstata aquí abajo. ¿Okay? Esas son las relaciones. En la mujer tenemos en comparación, en relación a la vejiga, el útero aquí atrás, abajo primero tenemos útero, vagina. ¿Ven? Relación con la vejiga. ¿Okay? Muy bien. Después tenemos lo que serían los tabiques, ¿ok? Pero eso no tiene mucha importancia. Las arterias, aquí sí. Presten mucha atención, parece un marañado de cosas, ¿verdad? No se asusten, está bien, vamos a entender ahora. Esto de aquí, esta arteria de aquí, pasa el ligamento inguinal y se convierte en femoral. Entonces es la ilíaca externa. Porque lembren, la aorta se divide en una ilíaca común o primitiva, izquierda y derecha. Luego, esta, nuevamente la ilíaca común, se divide en una ilíaca externa y una ilíaca interna. ¿Cómo van a diferenciar? Gente, es solamente esto, la ilíaca externa tiene un montón de vasos sanguíneos de colaterales. ¿Se entienden? Y sin embargo, la ilíaca externa pasa el ligamento y ya se convierte en femoral. Y ahí sigue su trayecto para el miembro inferior. ¿Está bien? Entonces, vean bien, vamos a concentrarnos en vejiga, ¿estamos, cierto? Sí. Bueno, vamos a concentrarnos solo en los vasos de la vejiga. Ilíaca interna, miren, sigan este vaso sanguíneo de aquí. Este vaso sanguíneo se llama arteria umbilical. ¿Ok? Arteria umbilical. Y sigan el trayecto, miren, sigo aquí. ¿Qué pasó con la arteria umbilical? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, se ligamento no es una mulher. Eso, muy bien. Presten atención, arteria umbilical. Umbilical yo tengo embrión. Yo necesito de la arteria y la vena umbilical, ¿entiendo? Embrión. ¿Para qué yo voy a utilizar una arteria umbilical si ya no soy embrión? ¿Entienden? Es básicamente eso. Llega un momento en que esta misma arteria, esta arteria umbilical, primero, esta es la porción permeable. ¿Por qué? Porque se nota que es un vaso sanguíneo. Y esta es la porción no permeable, o sea, ya fibrosó, ya obliteró, ya no tiene permeabilidad. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo pica este de aquí? Pica como un ligamento. ¿Sí?
hermoso de Arancha. ¿Está bien? Entonces, y el ligamento redondo del hígado, no del útero es otra cosa. Aquí. Entonces, este ligamento va por encima y se convierte en uraco. ¿Lembran? No van a lembrar nunca, ¿verdad? Más, el peritoneo está, en el slide del peritoneo está el uraco. Eso que yo dije, esto es importante, pero no va a caer para el examen, ¿sí? Entonces, por eso que no lembran, ¿verdad? Entonces, era un ligamento aquí en el medio que llegaba hasta el ombligo, ¿ah? Entonces, el uraco es un vestigio embrionario de la arteria umbilical que llega hasta el ombligo, ¿ok? Pero un ligamento. Sin embargo, esto de aquí, miren, hay una parte no permeable, pero hay una parte permeable, ¿sí? Y esa parte permeable es la arteria vesical superior, ¿sí? Entonces, y como dice el nombre, está vascularizando la parte superior de esa vejiga, ¿entienden? Entonces, vengo aquí. Vesical superior, ¿ok? Si tengo una vesical superior, tengo una vesical inferior. Entonces, ya vimos, para hablar ahora de la vesical, resumen de la superior. Ilíaca interna tiene una porción no permeable, ¿ok? Que ya se convierte en uraco, y una porción permeable que es la vesical superior. Pronto, vamos a hablar de la inferior. Esta de aquí, esta arteria de aquí es una arteria que comparte, es decir, va para la vejiga y va para el recto. ¿Ven que el recto está aquí atrás? ¿Sí? Entonces, esta da la famosa rectal media. ¿Lembra? ¿Sí? La rectal media. ¿Okay? La rectal media proviene de la ilíaca interna. ¿Lembra cuando dimos recto? Recto tenía tres. Rectal superior, media e inferior. Rectal superior, mesentérica inferior. Rectal media, ilíaca interna. Rectal inferior, pudenda interna. ¿Está bien? Entonces, de aquí, viene aquí esta porción, da la vesical inferior y da una rectal media. ¿Se entendió? O sea, da para el recto y da para la vejiga. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo, inclusive en el hombre, aquí, este es el conducto deferente. El conducto deferente, así, en su paso bien colado por la vejiga, va a dar así unas ramas también para irrigar la vejiga. ¿Se entiende? Allá está la arteria umbilical del otro lado que se convirtió en ligamento. ¿Se entendió? Y ahí está. Miren bien, esta de aquí, que fue para el recto, es la arteria hemorroidal o rectal media. Esta de aquí, que se dividió y fue en la parte inferior de la vejiga, es la vesical inferior. Esta de aquí, que salió y se convirtió en una parte no permeable, es la arteria umbilical. Esta es la ilíaca interna. Ilíaca interna. ¿Listo? Eso es lo importante. El plexo prostático, o sea, plexo venoso en el hombre, claro, se va a llamar plexo prostático. Ese mismo plexo va a drenar toda la parte del pene, del testículo, viene hacia la próstata, luego de la próstata drena en la vejiga, luego de la vejiga va a la vena ilíaca interna, de la ilíaca interna va a la común y de la común va a la vena cava. ¿Sí? Trayecto ascendente. Es lo mismo que arterias, pero se llama plexo prostático venoso. Y aquí tengo, en el hombre tengo prostático, en la mujer tengo un plexo vaginal. Entonces, toda esta maraña aquí de venas van también a la vena ilíaca interna. Y de la ilíaca interna va a la vena cava. ¿Se entendió? Bueno, los linfáticos. Nosotros tenemos linfáticos, los grupos anteriores y laterales. Ahí están, ganglios prevesicales y a los ganglios ilíacos externos. Entonces, estos de aquí, los grupos anteriores, aquí se conectan, aquí, y estos de aquí, en la vejiga, sube y se drenan en los ganglios ilíacos externos. Sin embargo, estos de aquí, posteriores e inferiores, ¿cuáles son? Estos de aquí, posteriores,
Luego van aquí para arriba y se conectan a los ilíacos internos. ¿Está bien? Nada más eso. Estos grupos anteriores y laterales a los externos y estos posteriores e inferiores a los ganglios ilíacos internos. ¿Sí? El tronco simpático. Ustedes ven que hay un montón de nervios a ese nivel, pero lo que importa son estos plexos aquí, plexos hipogástricos. Hipogástricos porque a estas arterias de aquí también se le llama arterias hipogástricas, ¿okay? A las ilíacas. Entonces, por eso se llama plexo hipogástrico, nomenclatura antigua. ¿Okay? Entonces, el plexo hipogástrico tenemos el superior y tenemos el inferior. Este inferior de aquí, hagan de cuenta que aquí está la vejiga. ¿Está bien? Entonces, pega todo aquí, estos nervios, filetes nerviosos se conectan a la vejiga tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y luego conectan a los plexos hipogástricos superiores. ¿Okay? Entonces, ¿por quién está irrigado la vejiga? Por el plexo hipogástrico inferior. ¿Bien? Y ahí mismo se nota el plexo vesical. ¿Bien? Plexo vesical, que viene a irrigar toda la parte